Espero que se encuentren llenos de bendiciones en esta hermosa tarde. Y vamos a empezar este estudio. Como dije antes, se titula Una experiencia real. Es otro más de los temas dentro de lo que es las verdades vitales, hablar del Espíritu Santo como una experiencia real en nuestra vida. Y lo vamos a basar en el libro de Juan, o en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Esta es una verdad que no podemos cambiar, una verdad que viene en la palabra de Dios y que es tan necesaria para nuestras vidas, buscar de la presencia de Dios, buscar de su Espíritu Santo. Amén. Y en esta hora, pues, una de las cosas que debemos de comprender, ¿verdad? Ya hemos aprendido la importancia del bautismo en agua, en el nombre de Jesucristo, como parte fundamental del plan de salvación. Y vimos que no es una opción, es un mandamiento, porque a través de él nacemos del agua y somos sepultados con Cristo y damos testimonio de una nueva vida. Empezamos a renacer. Gloria a Dios. Y bueno, en este estudio, ¿verdad? Vamos a ver que Jesús fue más allá. Él no solo habló de nacer del agua, sino también nacer del Espíritu. Es decir, no basta con una experiencia externa, ¿verdad? Como lo es el bautismo. Es necesario una transformación interna, una transformación sobrenatural. Amén. Y aunque nosotros vimos que el bautismo es parte, ¿verdad?, de la salvación, es parte de lo que nosotros necesitamos, ¿verdad?, entender y comprender para nuestra vida. En Hechos 2:38 nos dice, ¿verdad?, este nada más es un recordatorio acerca del bautismo en agua. Arrepiéntase y bautícese todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces esta promesa o este tema, ¿verdad?, una experiencia real que nos habla de esa promesa del Espíritu Santo, lo vemos adherido, o lo vemos sumado en esta experiencia del bautismo en agua, como lo podemos ver aquí. Pero vamos a leer lo que dice Juan 3, del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Como dije antes, Jesús fue más allá, ¿verdad? Y le estaba explicando, ¿verdad?, a un fariseo, a un hombre de esos tiempos, a un religioso de esos tiempos. Y dice así la palabra de Dios en Juan 3, 1 al 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vemos entonces aquí que Jesús establece los dos nacimientos que son importantes en la vida de un cristiano, en la vida de nosotros como criaturas del Señor que nos invita a ser sus hijos. Hemos visto, ¿verdad?, los elementos y las verdades vitales donde habla, ¿verdad?, que necesitamos ser bautizados, y habla del bautismo en agua y cómo hemos estudiado también acerca de cómo es ese bautismo, en qué nombre. Hemos visto tantas verdades que son importantes para nuestra vida, pero otra de esas verdades es esta promesa y esta experiencia real que es el bautismo en el Espíritu Santo, que es el bautismo en el Señor. Gloria a Dios. Entonces vemos que es necesario
¿verdad? Establece Jesús aquí estos dos nacimientos que son indispensables. El nacimiento en el agua y el nacimiento en el Espíritu. Ser llenos de su Espíritu Santo. No es suficiente creer o conocer. Muchos de nosotros, antes de llegar al camino de Dios y conocer su verdad, de conocer esta palabra, creíamos conocer a Dios. Creíamos en un Dios grande y poderoso, tal vez creíamos de una forma u otra, pero había en nuestro corazón un conocimiento, ¿verdad? Que llegaba a un límite, a un punto, ¿verdad? Que no conocíamos totalmente la verdad. Pero vemos aquí que es necesario no solamente el conocer y creer, sino experimentar un nuevo nacimiento, que lo completa no solamente el ser sumergidos en el agua, que lo completa no solamente ser bautizados en su nombre, porque ya vimos, ¿verdad?, que el nombre de Jesús es importante porque es para nuestra salvación, pero también es necesario nacer en el Espíritu. Y vemos en la palabra de Dios evidencias que hablan de esa experiencia real, y lo podemos ver, esas experiencias o esas evidencias que están plasmadas en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, versos del 1 al 4, donde habla de esa evidencia en los judíos. Y dice así la palabra de Dios en Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria a Dios. Vemos que aquí ocurre el cumplimiento de una promesa, de esa promesa o de esa experiencia que estamos hablando. Ocurre ese acontecimiento, no fue algo simbólico, sino que fue algo visible. Fue algo que se escuchaba, era audible y era algo real. Entonces vemos que el Espíritu Santo no es una teoría, no es algo, ¿verdad?, que pueda pensar uno. A lo mejor antes pensábamos, eso pues sucedió en aquellos tiempos, eso no puede suceder ahora. Eso pasó, ¿verdad?, en el pueblo judío. Podíamos haber tenido muchas series de pensamientos, pero vemos que aquí la palabra nos habla de que es una experiencia real y evidente. Era algo palpable, algo que escucharon y que no solamente lo experimentaron los que estaban ahí, sino que alrededor había, ¿verdad?, en ese día, ¿verdad?, que era el día del Pentecostés, una fiesta común entre los judíos. Venían de diferentes partes, ¿verdad?, de diferentes lugares, de diferentes lenguas, y escuchaban ellos hablar las maravillas de Dios en su lengua y se maravillaban. Entonces es algo real. Esta experiencia es algo real. Pero no solamente entre los judíos se vio esa evidencia. En los samaritanos, en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 15 al 17, nos dice así: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Vemos aquí entonces esta manifestación en este pasaje bíblico, que aunque ya estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús, les faltaba algo. Aún necesitaban recibir el Espíritu Santo. Entonces el bautismo en agua no reemplaza la necesidad del Espíritu Santo. Van juntos o van implícitos o van entrelazados. Es parte, ¿verdad?, de nuestra vida espiritual. Una vez que nosotros hemos aceptado al Señor, hemos reconocido que necesitamos ser salvos y ser perdonados,
viene, ¿verdad? Esa promesa desde antes, desde el libro de Joel, pero también vemos que se cumple en el libro de los Hechos. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, nada más es un recordatorio, que cuando él se para lleno del Espíritu Santo, les dice que era necesario que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, y enseguida dice, y que recibirían el don del Espíritu Santo. Entonces viene junto, es una promesa que viene junta y, ¿verdad? Que debemos de conocer. Entonces esta promesa no solamente se manifestó en los samaritanos, vemos que también en los gentiles. Esto abarca el mundo donde estamos tú y yo también. Nosotros somos los gentiles. Somos parte de este mundo. Aquellos que no somos judíos, aquellos que no somos samaritanos o no formamos parte de ese pueblo, somos los gentiles. Y en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 44 al 48, queda plasmada esta evidencia de su presencia. Amén. Vamos a leer lo que dice Hechos 10, 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vemos aquí que los gentiles experimentaron la evidencia del Espíritu Santo antes de ser bautizados en agua. Recibieron la promesa del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Qué hermoso ha de haber sido ese momento en que aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios, aquellos que no pertenecían al pueblo judío, fueran alcanzados por la misericordia de Dios a través del bautismo en el Espíritu Santo, antes de ser bautizados. Gloria al Señor. Y entonces Pedro se para y dice: ¿puede alguno impedir que estos que han recibido el Espíritu Santo sean bautizados en el nombre del Señor Jesús? Y entonces dice que les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Una evidencia más de lo que Dios hace. Vemos otra evidencia entre los religiosos. Hechos 19, 1 al 3. Nos dice de esta manera: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan fue bautizado con el bautismo del arrepentimiento. Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Gloria a Dios. Vemos aquí una experiencia del Espíritu Santo sobre aquellos que eran religiosos, aquellos, ¿verdad?, que creían, ¿verdad?, de alguna manera. Recuerdan que estuvimos hablando, ¿verdad?, que era necesario que fueran bautizados de nuevo. Empezamos leyendo acerca de Nicodemo, ¿verdad? Era un religioso y fue a preguntarle de noche al Señor y le habló, ¿verdad?, el Señor de lo necesario que era no solamente nacer de agua, pero también del Espíritu.
y muchos de ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan, que era solamente una preparación para cuando llegara el Maestro, para cuando llegara aquel que iba a traer la salvación. Era el bautismo del arrepentimiento el que estaba administrando Juan. Y él mismo dice que, ¿verdad? Cuando llegara Jesús, aleluya, y dice, es este del cual yo hablaba. Bendito sea el Señor. Entonces, una vez que ellos, a pesar de que ya eran bautizados en el bautismo de Juan, era necesario que recibieran el Espíritu Santo y el bautismo en agua también. Ambas cosas, el bautismo en agua, y enseguida dice aquí que una vez que impusieron las manos sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo. Entonces eran creyentes. Y aquí la palabra nos sugiere, ¿verdad? Que eran sinceros porque habían sido bautizados en el arrepentimiento. Ya se habían arrepentido de sus pecados, pero estaban incompletos en esa experiencia de recibir el perdón en el nombre del Señor Jesús, y estaban incompletos porque les faltaba la experiencia del Espíritu Santo sobre sus vidas. Entonces no basta con la religión, no basta con el conocimiento, se necesita esta experiencia real que es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? Recuerdan que dice, ni siquiera hemos oído hablar que hay Espíritu Santo. Expresaron, ¿verdad?, estos hombres. Y entonces viene la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? En Juan 14, 16, 17 nos dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en nosotros. Vemos aquí la palabra del Señor Jesús diciéndoles que no estarían solos, que el Espíritu es un Espíritu de verdad, que es consolador, pero también dice que no le pueden recibir porque no le conocen ni le ven, pero resulta que ya estaba frente a ellos, ese Dios encarnado, aleluya, en el cual moraba la plenitud de Dios en él. Le pudieron ver esos discípulos y dice, porque mora con vosotros, estaba ahí con ellos, pero luego dice, y estará en vosotros. No solamente Dios quiere caminar conmigo y contigo. Amigo, amiga, Dios no solamente quiere caminar contigo o estar a un lado de ti. Él quiere estar en ti. Por eso dice aquí Jesús, y estará en vosotros. Jesús lo llama el Consolador, le llama el Espíritu de verdad, y es algo presente, porque ahí estaba, presente y activo, algo real. Por eso aquí estamos hablando de una experiencia real. El Espíritu Santo es una experiencia real. Tenemos un Dios vivo que se manifiesta a través de su Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pero vamos a leer también lo que nos dice en Joel 2, 27 al 28. Perdón, hermanos, se me pasó leer esta cita. Hechos 5, 3 al 4 nos dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?
no has mentido a los hombres, sino a Dios. Por eso Jesús en el anterior versículo que leímos habla que es un espíritu de verdad. Él conoce todas las cosas. Él sabe todas las cosas, porque entonces el Espíritu Santo, ¿quién es? Es Dios mismo. Él conoce nuestro corazón, Él conoce las intenciones que hay en Él. Y vemos este pasaje bíblico donde se vendieron, ¿verdad?, pertenencias. Antes, ¿verdad?, tenían todas las cosas en común. Y vemos a este hombre, Ananías, que retuvo parte de lo que vendió y mintió, ¿verdad? Y Pedro lo confronta y le dice: no le has mentido a los hombres, sino a Dios. Y le pregunta: ¿por qué has permitido que mientas al Espíritu Santo? ¿Por qué le has permitido que Satanás, o por qué has permitido que Satanás llene tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Es decir, para mentirle a Dios. Aleluya. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo. Es un Dios real. El Espíritu Santo conoce todas las cosas. Aleluya. Pero vemos que este Espíritu Santo fue revelado desde la antigüedad. Es una promesa, ¿verdad?, que el profeta Joel trajo, ¿verdad?, el Señor a inspirarle a escribir esto. Les hablaba a los profetas a través de su Espíritu Santo, a través de su presencia. Gloria a Dios. Y vemos aquí en Joel 2, 27 al 29, cómo esto es parte de ese cumplimiento, o todo lo que hemos visto es parte de esta profecía. Vamos a leer Joel 2, 27 al 29. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Aleluya. Y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Aleluya. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, y etcétera. Y empieza a hablar, ¿verdad?, ahí todo lo que va a acontecer. Desde antes, ¿verdad?, fue hablada esta palabra. Y vemos ese cumplimiento, ¿verdad?, de que sería derramado sobre toda carne. Se derramó sobre los religiosos, se derrama sobre los gentiles hoy en día, sobre los samaritanos, sobre los judíos. Evidencias hay de que esta profecía se está cumpliendo aún en nuestros días. Aleluya. Dios prometió derramar de su espíritu, y vemos cómo empieza el versículo 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios. No hay otro. Ese es el Espíritu Santo, Dios mismo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces vemos, ¿verdad?, que en el libro de los Hechos se cumplen todas estas cosas. No es una casualidad. Fue el cumplimiento profético de esta palabra. Aleluya. Pero ¿por qué es necesario el Espíritu Santo? Vamos a leer lo que dice Romanos 8:9. Aleluya. Dice así la palabra de Dios en Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí la palabra de Dios nos habla que el Espíritu Santo es necesario porque nos da pertenencia. Pertenecemos a Cristo. Si el Espíritu Santo está en nosotros, dice la palabra de Dios claramente que somos de Él.
porque de lo contrario, dice aquí la palabra finaliza, aunque es dura la palabra, es necesaria decirla. Si el Espíritu Santo de Dios no está en ti o en mí, entonces no somos de Él. Gloria a Cristo Jesús. En Hechos 1:8 nos habla también porque es necesario el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. ¿Por qué es necesario entonces el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos capacita, nos hace ser testigos de su grandeza, nos hace ser testigos de su poder. Por eso dice que seremos testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este caso le estaba hablando a los judíos. Y hasta lo último de la tierra estamos hoy tú y yo aquí. Amigo, amiga, que estás escuchando. Tú estás en esta parte de la tierra. Y esa promesa también es para ti. Ser alcanzado con su amor, con su Espíritu Santo, y al recibirlo, Él te da poder para testificar sus grandezas, para testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida, como cada uno de nosotros podemos testificar, ser testigos de su grande amor, ser testigos de ese Dios humanado que dio su vida por ti y por mí, que derramó cada gota de su sangre para alcanzarnos. De eso somos testigos. Y por medio de su Espíritu Santo nosotros podemos testificar. Dios nos capacita para hacer estas cosas. También, ¿verdad? Sin el Espíritu no hay poder espiritual. No hay poder en nuestra vida. No podríamos, ¿verdad? Decir ese texto, ¿verdad? Tan bonito. Aleluya, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Abrazar sus promesas, aleluya. Aún en medio de las dificultades, aún en medio de las cosas que estemos pasando, aún en medio del dolor, aún en medio de situaciones en tu vida, Dios te da el poder, aleluya. Y no hay cosa mayor que su presencia, no hay cosa mayor o experiencia real y viva en tu vida que tener su presencia en ti. Aleluya, gloria a Dios. Son las arras de nuestra salvación. Aleluya. En Efesios 1:13 al 14 nos dice, aleluya, gloria a Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. Es las arras. Aleluya. El Espíritu Santo es la evidencia de que le pertenecemos a Él. Quise expresar en este estudio como un sello, ¿verdad? El sello de pertenencia de Dios en este pequeño símbolo. Pero Dios es más que ese simbolismo que podemos ver ahí. Es más que lo que nosotros nos podemos imaginar. Aleluya. Y cuando estaba leyendo esta enseñanza y estaba preparándola, me puse a pensar en la palabra arras. Y me acordé que muy tradicionalmente, ¿verdad? En las bodas se entregan arras que representan la cobertura, que representan la protección, que significan el sustento,
Y entonces entendí más claramente qué significa el Espíritu Santo al decir que es las arras de nuestra salvación. Porque Él es nuestro sustento, porque Él es nuestra ayuda, porque Él es nuestra protección, porque Él nos ama y porque nos ama nos protege, nos libra de todo temor, nos fortalece, nos alienta, nos levanta. Aleluya. Todo eso representa las arras y es parte de nuestra salvación, es parte de lo que Dios quiere regalarte a ti, amigo y amiga mía. Parte de lo que Dios te ofrece cuando tú entregas tu vida a Él. Aleluya, es parte de nuestra herencia hasta la redención de esa posesión que Dios nos quiere dar para alabanza de su gloria. Y nos dice que fuimos sellados, según lo que leemos aquí en Efesios 1, 13 al 14. Y te pregunto, ¿te has dado cuenta de lo que Dios te ha dado a ti, hermano, hermana, que estás aquí ahora conectado o si en otro momento escuchas esta enseñanza? ¿Te has dado cuenta de lo que Dios te ha dado? ¿Te has dado cuenta de esas promesas que hay en su presencia, en su Espíritu Santo? Gloria a Dios. Él es la garantía de nuestra salvación. El Espíritu Santo es la evidencia de que le pertenecemos a Él. En 2 Corintios 1 al 22 nos dice, aleluya, y Él que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos vuelve a confirmar la palabra, quién es Él. Aleluya. ¿Por qué es tan necesario tener el Espíritu Santo en nuestra vida? Ese sello que nos hace pertenecer a Él. Aleluya. Gloria al Señor. Dios mismo nos sella con su Espíritu. Vemos, es Dios el cual también nos ha sellado. Aleluya. El Espíritu es la marca divina sobre nuestra vida. Gloria a Dios. Eso nos dice su palabra. Aleluya. Entonces, aleluya, vemos aquí que esta experiencia real, esta promesa del Espíritu Santo, aleluya, la Biblia nos habla claramente que no hay distinción de personas, de culturas o niveles espirituales. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos esas evidencias están ahí plasmadas en los judíos, en los samaritanos, en los gentiles, en los religiosos. Necesitaban recibir el Espíritu Santo. No es una experiencia opcional, es necesaria en nuestra vida. No es un símbolo, no es una emoción. Es nuestro Dios que nos ama, al cual pertenecemos y que nos sella con su presencia para decir, eres mi hijo, eres mi hija. Aleluya. Gloria a Dios. Es una promesa, es un mandamiento y es una necesidad para nuestra salvación. Es necesario. Eso garantiza nuestra salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces fui encontrado con este tema, una experiencia real. Hoy Dios nos sigue hablando y hoy Dios sigue derramando su Espíritu. No te conformes con saber. No te conformes solamente con creer. No te conformes con una experiencia incompleta. Búscale cada día. Busca cada día esa experiencia porque es necesaria para nuestras vidas.
Cuando el Espíritu Santo está sobre nuestras vidas, Él nos corrige, Él nos dirige. Su Santo Espíritu nos protege. Entonces, ¿por qué no hemos de buscarle? Y para ti, amigo o amiga, no te quedes incompleto. Una vez que has conocido de Él, una vez que has reconocido que necesitas un Salvador, una vez que has reconocido que solamente en el nombre de Jesús debes ser bautizado, necesitas también entender que necesitas la experiencia del Espíritu Santo en tu vida. Porque como te dije antes, Dios no quiere solamente caminar contigo. Hermano, hermana, Dios no solamente quiere caminar a un lado tuyo o contigo. Él quiere vivir en ti. Dios les bendiga. Espero que esta enseñanza les sea de bendición. Gloria a Dios. Dios les bendiga.